Estamos en Dunama en un episodio más de Pyme Talks hablando del arroz. ¿Cómo está el arroz, Muy bien, don Alonso? sueltito y rico. Qué bueno, me alegro. Bienvenido, qué bueno que estemos aquí conversando desde Flamingo, Guanacaste. ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien? Todo excelente. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Perfecto, no, qué bueno que estemos aquí y hablemos de cómo llegaste a ser empresario de una de las industrias más importantes para nuestro país. Sí, bueno, nosotros realmente pertenecemos a una cooperativa donde hay alrededor de 22 asociados. Se llama Copeliberia y Ok. nuestra marca es Arroz Habanero, La marca de la cooperativa. la marca de la cooperativa, Claro, exactamente. quién no ha comido arrocitos habanero? O sea, es una marca Correcto, reconocida, se distribuye en todo el exactamente, país. exactamente. Es muy reconocida a Vos nivel sos nacional. productor, Nosotros somos productores para esas marcas, correcto. qué bueno. ¿Y por qué llegaste a ser de la industria del arroz? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, todo productor sufre mucho porque le cuesta esa parte de comercialización, ¿verdad? Y se me dio la oportunidad, teniendo alrededor yo de unos 21 años de edad, de poder ingresar a esta cooperativa, accesé y por supuesto entonces ya es mucho mejor en la parte de pagos, digamos, laboratorios que usan a veces las industrias para bajarle el precio al productor, o, ¿verdad? Entonces, en esta parte, digamos, se garantiza que no es manipulado un laboratorio y te pagan los precios justos, ¿verdad? Claro, y Y la si, distribución, si marca, todo. correcto, y si hubiera utilidades, que en cooperativa se llama excedentes, se pueden repartir al productor, ¿verdad? Entonces mejora la vida del productor. Claro, claro, claro. Pero esto no fue así siempre, o siempre te has dedicado familiarmente, ya eres como varias generaciones en temas del arroz, o antes te dedicabas a otras actividades. Sí, no, mi familia siempre ha sido en la parte agropecuaria, digamos, Ok, ganadería, más que todo en los años 70, 80. Ya en los 90 mi papá ingresa a la parte de cultivos como caña de azúcar, arroz, otro tipo de cultivos, algo un poquito más pequeño. Y yo luego ingreso ya a mis 23 años de edad a la finca y empiezo a innovar, a impulsar más la finca y la convertí, digamos, 100% agrícola. Toda la parte de ganadería la dejé a un lado porque no era muy rentable y nos dedicamos más a la parte de agricultura. eso es muy difícil hoy por hoy, que se dé esa transición generacional de una sola actividad, más en la parte agrícola. Correcto, yo más bien le voy a contar algo, puede sonar algo duro, eh, pero digamos, los agricultores hemos sido tan golpeados que la mayoría no quiere que los hijos sigan siendo agricultores. Oiga, qué Eso, grave claro, esto, muy grave. porque cualquiera diría, y sí, no, hacen mucha plata, ahí están, no. Quieren Más el bien, high looks, como dicen, ¿no? exactamente. Y más bien nuestros hijos, por lo menos en el caso mío, de mis primos y familiares míos, no hay ningún relevo generacional para nosotros. Wow. Entonces yo más bien le digo a la gente, ¿qué va a hacer usted dentro de 15, 20 años? Porque acaban de hacer un estudio a nivel mundial donde los dueños de las fincas tienen de 55 a 60 años. Jesús. Entonces imagínese eso, ¿qué va a pasar? Dentro de 20 años. Exactamente. ¿Quién va a ver las fincas si ya los hijos de nosotros no las quieren ver? Entonces eso es un problema que se tiene para los hijos de todos nosotros. ¿Quién va a producir el alimento? Muy tremendo. Porque en esto, en el mundo agrícola, estas transiciones han sido muy normales. Es lo que antes se acostumbraba. Familias Correcto. dedicadas a un solo producto, donde era rentable, donde la misma familia iba evolucionando, familias completas, ¿no? Hijos, tíos, Así es. sobrinos, Así es. vinculados a diferentes productos y cada vez se va reduciendo más, don Alonso. Completamente. Y para ponérsela un poquito más difícil, la agricultura que se ha venido haciendo, que llamémosle convencional, es una agricultura que ha venido usando muchos agroquímicos. Claro. Entonces también hemos enfermado los suelos. Entonces los cultivos cada vez ocupan más agroquímico y más agroquímico para poder producir lo mismo. Le voy a dar un ejemplo. Yo llegué a la finca hace 30 años. Y cuando eso yo estaba convencional, yo usaba agroquímicos. Yo usé agroquímicos durante 15 años. Ya tengo 15 años de no usarlos.
pero logré usar eso y fui hasta especialista. Yo soy agrónomo, entonces también sé lo que era hacer todas esas aplicaciones de venenos. Y para sacar un cultivo de arroz ocupábamos 150 unidades de nitrógeno. 12 años después de estar aplicando ese nitrógeno a base de urea, ya después me pedía 300 kilos para sacar el mismo cultivo. Y ahí fue donde a mí me encendió las alarmas y dijo, ojo, esta agricultura que yo aprendí en la universidad no es sostenible en el tiempo. Entonces ahí fue donde yo empecé a decir, aquí tengo que hacer un cambio, empecé a estudiar y vi que el cambio era trabajar el suelo, que al final ahí es donde está todo. El ser humano realmente depende 100% del suelo, los nutrientes, los alimentos, el agua, todo está en el suelo y tenemos que cuidarlo. Claro, definitivamente. Y ahí es donde evolucionas, ¿no? O sea, llevas ya tu práctica profesional, tu formación y das una evolución al orgánico. Correcto, en el 2012, para ser específicos, ya yo empecé con manejos orgánicos, estudios orgánicos, a usar mucho menos pesticidas, a hacer toda una transición. Y en eso es donde nace, digamos, la certificación libre de pesticidas, que es una certificación de baja carga química. Para explicártela rápidamente, en esa certificación se permiten herbicidas no residuales máximo hasta los 25 días de edad del cultivo. En el ciclo del arroz son 135 días, entonces únicamente puedes hacer eso los primeros 25 días de edad del cultivo. Ahí, en todo lo que es el cultivo nunca va a ser permitido insecticidas, fungicidas, bactericidas, que es donde está, digamos, lo más fuerte a nivel de venenos. Claro. Si usted me dice que es lo más tóxico son los insecticidas, Claro. en esta certificación no están permitidos en ningún momento. Los fungicidas, bactericidas tampoco están permitidos. 15 días antes de la cosecha de ese arroz, la certificadora llega a su campo, saca una muestra del 100% de sus campos y la muestra se le hace un corrido de trazas químicas totales y el producto final tiene que dar 0% de residuos. Por eso es que él se llama libre de pesticidas, porque el arroz que usted se va a comer va libre de trazas químicas. Entonces, este es un producto que está en el mercado que fuimos 100% costarricense. y fuimos pioneros en sacar el producto. En mi caso fui pionero en crear el sistema como agricultor y Copa Liberia lo adapta en la parte industria y comercio y logramos sacar ese producto final. Ahora bien, para hacer una aclaración, yo desde el 2017, 2018, ya sí me certifiqué 100% orgánico. Entonces, nuestros campos sí están certificados 100% orgánicos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la producción orgánica, ahí sí ya no puedes, por ejemplo, usar el herbicida que sí se podía usar en este producto. Claro. Aunque esta certificación a mí me permita usar el herbicida, yo en mi caso no lo uso. Ajá. Y también tenemos otros proyectos para sacar también marcas ya 100% certificadas orgánicas a nivel industrial. Y también la idea nuestra es llegar a exportar producto orgánico certificado, en este caso, por ejemplo, a Estados Unidos. Muy bien. Se habla mucho que cuando se cambia o se hacen mejoras en la productividad, muchas de las barreras por las que no se hacen es porque se elevan los costos. ¿Ah? ¿Qué tan cierto o es un mito o en este caso no aplica? A veces hay mucha resistencia al cambio simplemente porque es un cambio, ¿no? Entonces hay como, es Correcto. normal. Pero en este caso, ¿cómo lo analizarías como experto en esta parte? Ok, el cambio más drástico y más caro es el mental. Claro. O el know-how, como le llamamos nosotros, el cómo lo hago. Entonces, por ejemplo, si ya yo pasé por todo eso durante 15 años, ¿verdad? O más, ¿no? Estamos hablando de más años. Simplemente usted puede, por ejemplo, contratarme como asesor para no tener que usted tener todas esas malas experiencias que yo tuve desarrollando el programa. Entonces, cuando... Ahí ya pues se eleva una tasa de éxito. Por supuesto, porque digamos, usted puede ser agricultor orgánico, pero comprando todo. Ajá. En el caso de nosotros aprendimos a fabricar el 100% de los insumos. Por ejemplo, el compost de nosotros, 100% fabricado en nuestra finca. Y todo lo que son fertilizantes y microorganismos benéficos, todos fabricados dentro de la misma finca. Trabajamos más o menos con 5 productos. Con eso hacemos todo el programa fitosanitario, ¿verdad? Para las enfermedades, para la parte de bacterias, hongos.
Pero esto va más allá de que usted tiene que conocer la parte natural. Correcto. Cuando usted comprende cómo funciona un bosque, por ejemplo, que está cubierto de hojas, que hay un balance, nosotros tratamos de hacer las prácticas lo más aproximado a un bosque. Por ejemplo, esto yo se lo pregunto a los agrónomos y yo les pregunto, ¿qué porcentaje de todos los insectos a nivel mundial son plaga? Y me dicen 50%, 40%, 30%. Realmente, oiga este dato, es un 1% lo que es plaga. Entonces el ejemplo que yo les doy a ellos, ¿cómo es posible que si aquí hay 99 personas, por decirte algo, y aquí hay una persona y se van a pelear, este 1% le gane, este 1% le gane al 99? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo logra usted obtener este 99? Por ejemplo, en nuestro caso es dejar todas las rondas de la finca en charral al natural. Yo no siembro plantas para atraer insectos benéficos. La naturaleza es más sabia. Se encarga de eso. Exactamente. Usted lo único que tiene que hacer es exactamente, no haga nada. En sus rondas simplemente déjelas. Ahí usted le van a nacer árboles, plantas nativas de la zona. Todo eso va. Y eso se convierte en mucha comida. ¿Para quién? Para los depredadores. Van a llegar naturalmente. Y eso sirve una barrera. Entonces, si usted, digamos, está al otro lado de la finca mía, que eso es otro tema que dicen, es que si el otro está con convencional, me va a mandar todas las plagas a mí. No, porque usted va a tener los insectos, digamos, dañinos que están al otro lado de la finca, van a tener que pasar por esa barrera natural. Correcto. Para poder ingresar a la finca de nosotros. Entonces, ahí ya hay un control. Y así sucesivamente existe mucho mito que romper, porque estamos llenos de benéficos, de depredadores, ¿verdad? Yo antes le contaba a usted, en ratas tienen más de 10 depredadores, están las lechuzas, las culebras, los pisotes, los mismos sapos. Eso es algo que la gente no conoce, los sapos comen ratas. Los mismos ciempiés, por ejemplo, ellos llegan y pican a las ratitas bebés y ellos tienen hasta cianuro en su boca. Wow. Entonces, la ratita se muere. Entonces, vea como usted con varios depredadores alrededor, usted tiene control sobre las plagas. Y así es para todo. Para cualquier insecto maligno, va a tener 99 Increíble. que lo pueden controlar. Pero ¿por qué no sucede ese control en las fincas? Porque usted aplica el insecticida. Claro, está lleno de veneno. Y matas al 100%. Claro. Resulta que ese porcentaje de plaga es mucho más rápido en reproducirse. Y los huevos eclosionan más rápido. Entonces, por eso es que la plaga levanta tan rápido. Y como usted envenenó a todos y los mató a todos, la plaga empieza a subir tan rápido que el benéfico no le da tiempo de hacer el control. Y ahí es donde usted tiene el problema de insectos, de plagas, de enfermedades. Pero si usted logra tener todo a su alrededor lleno de benéficos, no aplicas el insecticida, ellos van a hacer la labor de gratis por usted. Claro, claro. Ese es el sentido. Increíble, ¿verdad? Increíble que pareciera algo básico, pareciera algo pues que debería haber sido así siempre. Correcto. Se fue perdiendo en el tiempo y estamos volviendo, ¿verdad? A ese proceso natural. Correcto. Esto lo vimos en tercer grado de la escuela. Correcto. Era la cadena alimenticia. Y esa cadena alimenticia, ¿quién fue el que la rompió? El ser humano. Entonces, a mí a veces me preguntan que cuál plaga la que da más dolor en toda la agricultura y yo digo que es el ser humano. Claro. Es el ser humano el que hace del balance. Pero si el ser humano entendiera, como te repito, esta parte natural, simplemente no tendría que hacer un montón de labores ni de aplicaciones, porque inclusive nosotros fabricamos hongos controladores de enfermedades o hay hongos que controlan insectos. Por ejemplo, una Beauveria baciana es un hongo, usted lo aplica y si hay un chinche, el hongo le cae encima al chinche y lo controla, lo enferma y no le hace nada al cultivo ni al ser humano. Pero nosotros no tenemos ni que llegar ahí porque ya los depredadores naturales están establecidos en la finca y hacen el control de plagas de gratis. Claro, claro. Excelente. Me parece que es todo este conocimiento definitivamente que tiene que llegar y llegar a ser conocido. Correcto. ¿Qué otros productores orgánicos fuera del arroz conoces que están aplicando y que están haciendo lo mismo aquí en Costa Rica? Bueno, en arroz ha costado mucho, ¿verdad? Ellos han dejado sí de usar mucho veneno porque cuando yo empiezo a hablar de este tema, mucha gente empieza a hablar de biológicos, de todo esto, y algunos ya empezaron a usar
muchos productos, digamos, hay fungicidas botánicos, Claro. ¿verdad? A base de plantas y otras cosas que ya se están usando en el sector. Yo sí podría decir que Costa Rica está usando menos veneno, por lo menos en la parte de arroz, mucho menos veneno que otros arroces que se producen en el mundo. Pero digamos, sí hay que dar este paso. Ya nosotros vamos a iniciar unas ¿Y en capacitaciones. otros productos agrícolas? ¿Sabes si lo están haciendo realmente? Sí, la cuna yo digo que la cuna de agricultura orgánica está en Zarcero. Ajá. En Zarcero sí hay mucho productor que está aplicando esto hace más de 35 años. Vinieron una gente, unos asiáticos en aquellos años, creo que fue como un programa social y vinieron a capacitar productores muy pequeñitos que hoy están siendo súper exitosos. Claro. ¿Por qué? Porque sus terrenos están con mucha materia orgánica, están sanos, no están enfermos y los productos tienen un mucho mejor precio en el mercado. Excelente, don Alonso. Vamos a ir a corte y vamos a volver. Estamos en el Hotel Dunama y vamos a volver para hablar del sector como tal. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, cómo podemos mejorar, porque sabemos que también ahorita estamos atravesando tiempos retadores Correcto, en el sector agrícola y en particular en el sector del arroz. correcto. Ya volvemos. Entre el sonido del mar y los atardeceres de Flamingo, encontramos ese lugar donde el tiempo se detiene. Dunama no es solo un hotel, es el refugio donde cada amanecer te recuerda por qué elegiste vivir con calma. En Dunama, cada miembro de la familia, incluso los de cuatro patas, disfruta la magia de Playa Flamingo. Disfruta noches únicas junto al sonido del mar, buena compañía y el ambiente que solo Flamingo puede ofrecer. Masajes frente al mar, una playa secreta y el sonido del viento entre las palmeras. Así se siente recargar cuerpo y alma en Dunama Resort and Spa. ¿Buscas desconexión total? En Dunama, la comodidad es nuestra prioridad. Relájate junto a la piscina con un cóctel refrescante, disfruta de la brisa del mar y déjate consentir por nuestra deliciosa gastronomía con el toque único del Pacífico. Volvemos con Andrés, sector Vázquez. arrocero, Andrés Vázquez. Vamos a hablar del sector como tal. Creo que esto es un tema importantísimo para el país. Cuéntanos cómo está todo la situación, danos un poquito el preámbulo, el histórico de cómo ha pasado. Sí, vea, el tema de arroz se viene complicando muchísimo por un tema, digamos, de apertura, ¿verdad? En los países se subsidia mucho producto, ¿ok? Estados Unidos habla de 430 billones con B de dólares a un programa que se llama Farm Bill, Claro, ¿ok? Entonces, ellos, todo el producto que les sobra, y así algunos otros países subsidian, ese excedente lo tiran a bajo costo o abajo del precio de costo de producto, ¿verdad? Y lo venden a mercados. De hecho, lo único que sobra a nivel mundial en arroz es alrededor de un 8%, que un 4 o 5% se lo lleva Asia, se lo lleva la India también. Y sobra únicamente de un 3 a un 5%. De ahí es donde el mercado costarricense accesa a traer. El problema es cuando hay alguna catástrofe o algo que pasa, algún evento a nivel mundial y no podamos accesar a eso. claro. Ok, con el Tratado de Libre Comercio que se hizo con Estados Unidos, nosotros teníamos un impuesto, llamémoslo así, o un arancel, de que el que quería traer arroz a Costa Rica tenía que pagar un 35%. Te digo que eso es súper normal en todos los países a nivel mundial. De Claro. hecho, Panamá cobra un 90%. Uruguay tiene un 45%. Japón tiene un 200% de arancel para que usted pueda ingresarle arroz. Entonces, con eso se ha venido, digamos, metiendo mucho arroz de otros países y ha venido decreciendo la parte de producción del costarricense. ¿Cuántos productor. productores pueden haber ahorita de arroz?
Antes éramos alrededor de 1.000 productores, hace 20 años, 25 años. Hoy estamos, si acaso, unos 300 productores de arroz. Andrés, pero es mucho, o sea, es muy bajo. Estamos hablando de que en un tiempo menos del 50%. Correcto. En los últimos 3 años desapareció un 45% de la producción nacional de este país. Donde parte de nuestra dieta el arroz es fundamental. No es un producto que esté ajeno a nuestros hábitos de alimentación. Completamente. Imagínate que un costarricense se come 50 kilogramos de arroz por año. Es muchísimo arroz. Es mucho. Y si usted se va, digamos, a un país como Estados Unidos, lo que se come son casi 5 kilos lo más. Casi 6 kilos al mes. Estamos comiendo. Nosotros sí. Es mucho. Es correcto. Es correcto. Entonces, usted no puede darle la despensa de su casa a otro para que se la administre. Claro. Usted necesita por lo menos tener cuando es un producto como arroz o frijoles, usted debería producir por lo menos un 50%. Estamos produciendo solamente un 15%. Y todavía, si le sumo más, en toda la parte, todas las calorías que necesita un costarricense para vivir, estamos hablando ya de alimentación general, Papa, camote, todo lo que elote, es comida, todo lo que es. estamos importando más del 75%. Eso es demasiado peligroso. Ningún país de la región lo está haciendo. Ningún país de Europa lo está haciendo. Estados Unidos no hace eso. ¿Y representa para el consumidor algo más costoso? ¿O no, o no? ¿Realmente no está ahí el tema del costo? ¿Realmente está en los intermediarios? Ok, si usted quisiera hacer un producto realmente que valga lo que es, para eso existía anteriormente una fijación. ¿En qué consistía esa fijación de precio? Por lo menos en el arroz y antes había en leche, en otros productos. Que usted le medía los costos de producción a un productor y le decía, bueno, eso le voy a dar el precio para que usted cubra con cierto rendimiento de producción que fuera aceptable y le voy a dejar que usted se gane un 20%. Eso era el precio. ¿Qué fue lo que pasó ahora hace 3 años cuando el gobierno quita la fijación de precio? Y simple y sencillamente que el supermercado puede cobrar lo que quiera. Claro, Y por eso fue que no bajó el precio. claro. ¿Y dónde es que mata el productor esto? Que además de eso se quitó el arancel de protección. Entonces ahora usted, cuando traía arroz de afuera, tenías que pagar un 35% de impuesto. Hoy únicamente tenés que pagar 3.5%. Pero vea qué cruel se hizo esto porque... Pero profundicemos ahí un poco para entender Sí. y para que también nuestros empresarios de alimentos y bebidas, Correcto. porque el arroz lo consumimos en muchas áreas. Correcto. Sector educativo que tiene sus comedores, o sea, todos los que consumimos arroz, hasta el consumidor final, hubiera esperado que con esta reducción el precio se trasladara, la reducción del precio se trasladara, ¿no? Correcto. Porque quizás la intención del tomador de decisión es buena. Correcto. Queremos darle al consumidor, pero no pasa, no pasa. O sea, hay una situación que cuando el consumidor va a comprarlo, Ujú. el precio sigue igual. Correcto. Entonces se está quedando ahí, se está quedando en el empresario que distribuye ese gap, ese porcentaje se queda ahí Correcto. y no baja. Ese porcentaje se queda una pequeña parte en el agroindustrial, pero la gran parte se queda en el supermercado. Y entonces ahí ya, pues, no, ¿quién le mete mano a eso? Exactamente. ¿Y cómo han justificado todo esto? Simplemente a veces sacan alguna promoción de una semana con un arroz barato ahí en una góndola y entonces le dicen, ay, mira, sí bajó el precio, pero usted vuelve a esa semana y no. Antes, cuando usted iba a un supermercado, cuando el precio estaba fijado, usted podía ir a cualquier supermercado que tenía el mismo precio. Claro. Entonces era regulado, era muy regulado. De hecho, por decirte algo, si el precio internacional se hubiera disparado, con la producción de nosotros se hacía un precio mix. Entonces, si hubiéramos dependido 100% de la producción mundial, te hubiera subido el precio al consumidor. Pero como nosotros estábamos aquí, regulábamos el precio. Claro. Entonces los impactos al consumidor no eran fuertes. Hoy por hoy, yo no quiero ni pensar que en este momento, porque están uno de los momentos más bajos, que esa es otra, de los precios a nivel mundial. O sea que deberíamos de tener un arroz baratísimo. Pero tampoco. Bajó el dólar Ajá. casi un 30%. Y bajó un 30% el arancel. ¿Y entonces por qué no bajó el precio al consumidor? Claro.
Pero le aseguro que si el dólar sube mañana, inmediatamente aumentan el precio porque subió el dólar. O sea, entonces eso nunca fue trasladado. Como le repito, usted para lograr el efecto real, si lo quiere, es que le llegue el precio al consumidor, tenés que hacer una fijación de precios. Ahora, no se recupera tan fácil el sector. No. Cuando usted quiebra a un finquero, es porque ya se arruinó la cosechadora, la sembradora, los equipos, las motobombas, los vehículos, todo está ya el banco tomó las fincas, ya reactivar eso es muy, muy complicado. Probablemente ya se dedicó a otra actividad. Yo de hecho estoy viendo muy mal a mis compañeros arruinados, con fincas abandonadas, produciendo nada, que esa es otra cosa. Esto a nivel nacional es una cadena económica que Claro. se genera en las zonas Claro. y en las zonas más pobres del país donde no hay empleo. Claro. Entonces, estos productos generaban una economía muy bonita en la parte de zonas rurales muy pobres. Claro. Entonces, eso sí da a pesar de que se haya destruido el sector arrocero de este país, está muy, muy golpeado, pero muy, muy golpeado. ¿En qué otros sectores agrícolas ves que esto está sucediendo? En todo, en cebolla, en papa, en leche, o sea, todo lo quieren traer de afuera, como le repito. ¿Y por qué de afuera? Porque hay muchos subsidios. Entonces, esos excedentes que tienen eso es lo que ellos tiran a mercado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos excedentes no sobren? Esa es la gran pregunta. Pero vamos, esto es muy fácil también de explicarlo. Imagínese que usted es un país, pero lo vamos a decir que usted es una finca. Ajá, Y esa finca se dedica solo a comprar y comprar y comprar cosas y comprar y no producir nada. ajá. Ok, ¿cómo sacas esa finca adelante? Es lo mismo un país. Si Costa Rica empieza a importar todo y no vende nada afuera, no exporta, ¿de dónde vas a sacar sus ingresos para mantener las carreteras y la gente de qué va a vivir? Sí, Entonces, esas sí son es. cosas muy Y no hay complicadas. desarrollo agroindustrial. Correcto. No se trata nada más del productor, no se trata nada más del producto agrícola como tal, sino es impulsar más bien la innovación y el desarrollo, como lo has desarrollado en tu finca con la parte orgánica, Correcto. para poder tener un producto que más bien sobresalga a Correcto. nivel internacional y poder ser pioneros en diferentes áreas, que es ahí por donde debería estar la solución. Esa es una de las soluciones que ya estamos trabajando con los productores para que empecemos a hacer una diferenciación en los productos nuestros. Costa Rica es muy caro para producir, ¿verdad? Nosotros no fuimos los que pusimos el país caro. Así es. Simplemente nos dan esto y esto es lo que tenemos que jugar, ¿verdad? Pero esa es una de las grandes soluciones que se pueden hacer. ¿Qué más ve el sector como solución? Ok, en este momento el sector está luchando por una ley donde se decreta como un impuesto a las importaciones, pero también el mismo productor va a pagar el impuesto. De hecho, son como $25 por tonelada. Ojo, esto no lo está pagando el consumidor ni nadie más. Simplemente los actores del juego del arroz son los que lo van a pagar. Por ejemplo, si usted es un importador y trajo una tonelada de arroz, usted tiene que pagar un $25 por tonelada. Si yo produje en mi finca una tonelada de arroz, yo tengo que pagar $25 por esa tonelada. Entonces, se hace un fondo, el grande, lógicamente, productor va a poner más o el gran importador va a poner más, ¿verdad? Y ese fondo lo que hace es que le va a equilibrar el precio al productor. Por decirte algo, si ocupábamos 20,000 colones por saco para cubrir nuestros gastos y el arroz está en $15, 15,000 colones, perdón, entonces yo le doy a usted 5,000 colones por saco de ese fondo. Ojo, que lo puso esa gente. Entonces yo nivelo al productor el precio y él puede seguir subsistiendo. Si el precio internacional sube, entonces ya el productor no necesita de ese fondo, simplemente se queda ahí el fondo, ¿verdad? Sin uso, porque el productor puede salir a competir a nivel internacional. Pero básicamente es esa ayuda. Este fondo no va a tocar el precio del arroz, no lo va a aumentar. ¿Por qué? Porque en la calle hay como 15 competidores y esa competencia es muy voraz. Entonces realmente lo que le vienen a incrementar al precio del kilo del arroz son 10, 12 colones por kilo. Eso es insignificante para O ellos. sea, a la hora de marginalizarlo, ¿verdad? De sacarle por punto, por porción, pues no, se diluye. El costo para el industrial va a ser de 12 colones más por kilo. Eso es insignificante. Entonces ellos mismos se comprometen hasta absorberlo. Eso no se le va a trasladar al consumidor.
Entonces nosotros lo que le decimos a los diputados es, ¿por qué usted está en contra de mi proyecto si yo no estoy tocando a nadie? Simplemente se crea un impuesto donde se recoge, y tiene que recogerlo el gobierno, ¿verdad? Pero el gobierno después lo traslada al fondo donde se maneja mediante Conarroz, de gobierno, una comisión que se genera, y esa es la comisión la que dice, giro esto a cada agricultor. Ojo, se le gira únicamente al pequeño y mediano. Al grande no participa del fondo. El grande nada más aporta. Exactamente. ¿Ves? El Claro. grande va a aportar, pero no va a poder sacar. Creo que puede optar, pero hasta máximo 150 hectáreas. Pero es que hay gente que siembra 3.000, 4.000 hectáreas de arroz. Claro. Pero van a accesar únicamente por 150 hectáreas. Pero las 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas que ellos siembran, sí van a tener que aportar al fondo. Claro, muy Entonces es algo muy social. Ok, de acuerdo. Excelente. Me parece que lo importante es que hayan actores involucrados, Andrés, que quieran sacar adelante, ¿verdad?, el sector, Correcto. porque esa es la dinámica, ¿no? Y es lo bueno de tener un país democrático donde se puede escuchar, donde se puede generar propuestas y donde se puede avanzar en las soluciones porque al final de cuentas estamos hablando de familias. Aquí en Pyme Talks siempre hablamos de las familias que están detrás de los empresarios, del empleo que se genera, de los sectores que hay en el país, unos más desarrollados que otros. Correcto. Y de verdad que los felicito por lo que están haciendo, tanto con el producto, con el trabajo natural que quieren darle al consumidor, Correcto. como pues en este tipo de intervenciones a nivel normativo en el país para poder tener soluciones. Correcto. Andrés, ha sido un gusto. Estamos en gracias. Pyme Talks, estamos en el Hotel Dunama. Realmente hemos disfrutado de esta conversación. Estamos en Guanacaste, estamos en Flamingo, disfrutando, aprendiendo de empresarios, también aprendiendo de parte social, de la visión que necesitamos tener como país. Y bueno, ya sabes, si te preguntan dónde lo escuchaste, fue en Pyme Talks. Muchas gracias. Súper. Excelente. Muy bien. Buena vida, buenísimo.